Ahí tienen agüita que está... Tú lo que es un novelista. Y el amor que... Eso quiere decir que vamos a empezar. Señoras, señores, buenos días. Vamos a iniciar un acto más en este Festival Hispanoamericano de Escritores. Y no es un acto cualquiera, primero porque va a contar con participación de algunos de los chicos que hoy están aquí. Por cierto, a las 12:30, si ustedes ven que hay un grupo de chicos que se levanta y se va, es porque hay un horario escolar que los obliga a eso. Los abusadores de los profesores los obligan a ciertas cosas y una va a ser salir de aquí antes de tiempo. Bien. Lo primero, como les decía, va a haber una participación extraordinaria de chicos, chicas, que van a subir aquí, 2 chicas van a subir a leer para ustedes. Entonces, antes de empezar el acto, vamos a pedirle a estas 2 chicas que, por favor, suban aquí, alumnas de Ricardo. Entonces, primero, un momento. Primero un aplauso para ellas 2, que van a subir aquí, por favor. Vamos. Y en segundo lugar, un aplauso para Ricardo Hernández Bravo. Que además de profesor es escritor, o debiéramos decir, además de escritor, es profesor. Adelante, chicas, les paso el micro. Pues buenos días, somos María de los Ángeles y Leire y venimos de IES Punta Gorda y les vamos a leer un poema de Andrés Sánchez Robaina. Los nuevos prisioneros tuvieron que trepar por sobre las cabezas de los muertos. Estaban ya desnudos. Tuvieron que subir hasta donde decían los soldados que habían disparado hacía poco a los otros. Una esbelta muchacha de pelo negro declaró que tenía 23 años y una anciana de pelo blanco acunaba en sus brazos a un niño al que cantaba con dulzura. Y un hombre llevaba de la mano a su hijo y acariciaba su cabeza y señalaba el cielo. Todos debían detenerse exactamente en el punto indicado de la fosa. Les dispararon. Algunos se movían aún, levantaban los brazos, agitaban las cabezas. ¿Y cómo perdonar en nombre de los muertos? Muchas gracias. Han venido del IES Punta Gorda, y donde Ricardo imparte clase, y agradecemos el enorme esfuerzo que supone para ellos venir desde allá y por supuesto a los chicos que vienen de más cerca, ¿no? Esperamos que este acto sirva al menos para estimular en todos ustedes, y esta vez estoy hablándole a los chicos, el interés por unas personalidades arrolladoras a las que tuvimos la suerte de conocerlo. Por ejemplo, Alicia Llarena, que está aquí a mi lado, que es profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, fue alumna de Yolanda Arencibia, de quien vamos a hablar, que era profesora de instituto en Las Palmas de Gran Canaria, y luego fue profesora en la Universidad de Las Palmas. Fue alumna de Luis Alemani, yo también tuvimos esa suerte, ese privilegio, en la Universidad de La Laguna, y de Andrés Sánchez Robaina, y yo también, que fuimos alumnos, porque aunque ella parezca alumna mía, somos de la misma quinta, somos de la misma época. Entonces, podemos empezar. Bueno, tenemos a Aurelio Mayor, gran poeta, gran traductor, y fue un gran amigo y un profundo conocedor de la obra de Andrés Sánchez Robaina. Emilio González Denis,
genio y figura, el gran referente aquí en Canarias, porque este hombre sin salir de Canarias ha mantenido una carrera de escritor, lo cual es dificilísimo, una heroicidad auténtica y un novelista enorme, enorme. Y fue muy amigo de Yolanda Arencibia y conoció también a Andrés y a Luis Alemany. JJ Armas Marcelo, Juancho Armas Marcelo, ¿qué decir de él? Una figura indiscutible. Bueno, le acaban de dar el premio Canarias de Literatura hace pocos meses, se le entregó en un acto oficial, que es la máxima distinción que se le puede dar a un escritor de Canarias, y con todo merecimiento, porque es uno de los grandes escritores, bueno, aflojo, él me dice que afloje, pues yo aflojo, pero es un gran escritor y otro referente para todos nosotros los que estamos aquí en Canarias, porque él vive en Madrid, pero no abandona Canarias. No engañes a los alumnos. No engañes a los alumnos. Yo no soy un gran escritor. Mi vanidad patológica, señores, yo voy a hablar para ustedes e intervengo. No engañemos a los alumnos que son para los que estamos trabajando. Nosotros somos grandes escritores, no hemos escrito una gran novela. Luego no somos grandes escritores, somos escritores. Ahora, perdona la interrupción, hermano mío, y ahora sigue. Y vamos a hablar con el corazón. Sí. Pues como vamos a hablar con el corazón, usted se calla y usted me hace caso a lo que Sí, estoy señor. diciendo yo. Usted es un gran escritor. Sí, señor. No, señor. Y no me quite la Pero razón. no perdamos el tiempo que esta gente se va a las Y 12:30. allí tenemos a Joan Tarrida, que es un gran escritor y un gran editor, responsable de uno de los sellos editoriales más importantes de España, Galaxia Gutenberg, donde publicaba Andrés Sánchez Robaina, y él también nos hablará de él. Bueno, he mencionado a Yolanda Arencibia, he mencionado a Luis Alemany, he mencionado a Andrés Sánchez Robaina. Les estamos haciendo un homenaje hoy aquí, público, porque se lo merecen, porque eran tres personas fabulosas, como dije antes. Vamos a empezar con Alicia, si les parece. Alicia fue, porque los profesores, antes de ser profesores, somos alumnos. Fue muy buena alumna, por supuesto, y muy buena profesora. A ver, Alicia, ¿qué nos puedes decir de, por ejemplo, Yolanda, que la conociste, me imagino, la trataste antes que Sí. a Luis y a Bueno, ya que estamos, buenos días, muchas gracias a la organización del festival por permitirme estar aquí. Ya que estamos con estudiantes de bachillerato, quiero decir que Yolanda Arencibia fue mi profesora en el instituto. Yo la conocí impartiendo ella la asignatura Literatura Española del siglo XX y la recuerdo con unas clases que a mí especialmente me resultaban interesantes, emocionantes, conocer, aprender sobre poetas, digamos, más contemporáneos, más recientes, más cercanos a lo que era nuestra experiencia, ¿verdad? Pues Lorca, Luis Cernuda, todos estos grandes nombres de la poesía española del siglo XX, y también tuvimos la suerte de llegar a los últimos temas de ese temario, que eran temas de literatura hispanoamericana. Así que también tuve la suerte de conocer con Yolanda Arencibia pues, a escritores como Gabriel García Márquez, como Juan Rulfo, como Borges. Y la verdad es que lo que quería decirles es que es verdad que hay profesores que marcan la vida y la experiencia de uno y que son tremendamente generosos. Yo recuerdo que Yolanda, yo a lo mejor le decía, mire, tiene en su casa la biblioteca del instituto, era una biblioteca muy sencillita y no estaban todos, pero yo a lo mejor le decía, oiga, ¿usted tiene alguna novela de Alejo Carpentier? Y ella me decía, creo que sí. Y entonces a los 2 o 3 días aparecía con una novela de Alejo Carpentier. Me la prestaba, me daba unos cuantos días, no te preocupes, cuando termines me la devuelves. Y así hicimos con un montón de libros. Me prestó muchísimos libros durante ese curso. Pasado mucho tiempo, muchos años después, me dijo, la verdad, Alicia, que yo muchos de esos libros no los tenía,
pero como tú me los pedías, pues yo iba, los compraba en la librería y te los prestaba, ¿no? Los compraba para prestártelos. Bueno, la verdad es que me emociona contar esto, ¿no? Porque, bueno, esto fue de una generosidad maravillosa y yo le debo a esa profesora haberme enamorado de la literatura española e hispanoamericana del siglo XX, haber conocido, haber tenido la suerte de leer a todos aquellos escritores y escritoras extraordinarios. Celebro que estén con Ricardo. Es una suerte tener profesores o profesoras implicados. Si son artistas y escritores, muchísimo mejor. Tienen la suerte de poder aprender literatura con alguien que también es creador, en este caso, de literatura. Lo mismo le pasa a los estudiantes de Anelio. Así que aprovechen esa oportunidad y esa suerte que les ha dado el universo de conocer la literatura de primera mano de alguien que también la crea y que, por lo tanto, pues quizás tenga ciertos ángulos para apreciarlas pues mucho más interesantes. Y bueno, luego Yolanda Arencibia se transformó en una compañera. Trabajamos juntas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también ahí pude sentir el apoyo, ¿no? El apoyo, el mecenazgo, la ayuda de Yolanda, que me apoyó y me orientó en los primeros años de mi carrera universitaria, de mi carrera como profesora y como investigadora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Así que me alegra mucho estar aquí contando esta anécdota, que es poco para, me imagino que luego ahondaremos un poquito más, que es poco para lo que ella merece, ¿no? Y además Yolanda formó parte de la Orden Galdosiana de La Palma, que es la que organiza este evento, este festival. O sea que es una pérdida para nosotros enorme, tremenda. Aurelio Mayor, como les decía, un poeta magnífico, traductor, una labor tan importante la de la traducción. Y él básicamente nos va a hablar de Andrés Sánchez Robaina. Me gustaría saber cuál es tu visión de Andrés. Solo quiero destacar algo. Buenos días, ¿me escuchan todos? Quisiera destacar algo de Andrés, del poeta Andrés Sánchez Robaina, que también fue editor, también fue traductor, también fue crítico literario. Nuestra relación se remonta a muchos años, a fines de los años 80. Yo mismo a los 25 años escribí una de mis primeras reseñas sobre Palmas de la Loza Fría, en la Loza Fría, y la relación con Andrés fue una relación tensa y al mismo tiempo fluida. Nos poníamos de acuerdo en muchas cosas y teníamos muchas desavenencias. El mundo de Andrés, para explicárselos a todos los que están ahora en el instituto, es un mundo que es una república. Esta república es una república de las letras. En la república de las letras, la aristocracia son los poetas, porque la poesía verdadera, la que tiene mérito artístico, la de la específica experiencia literaria que solo puede dar la literatura y que no se puede dar por ninguna otra vía, incluido Instagram y Facebook, es la intensificación del lenguaje, como nos recordó ayer Olvido García Valdés por la mañana, cuya condición necesaria es que prestemos atención. Es una ética de la atención en esta república de las letras. El poema es entonces también por ello una conciencia intensificada que despliega la verdadera realidad aumentada. La realidad aumentada está en el poema, no en las gafas que nos ponemos para jugar videojuegos, ya sea Counter-Strike o algún otro. La realidad que no es, por supuesto, solo lo tangible y lo perceptible. Pero atención, y presten atención a sus profesores cuando les dicen esto. La poesía evidentemente no se limita al verso y muchas veces pasa ya migrado y migra a la prosa. Hay narradores que nos los han hecho saber, por ejemplo, como Kafka, como Beckett, como Proust, como Joyce, como Flaubert, por demostrar que hay algunas obviedades. Y para no citar a ninguno de los narradores presentes en este festival, pero entre los cuales alguno lo sabe,
los apremio a todos ustedes a leer a uno de los autores ausentes del festival, que se llama Gonzalo Hidalgo Bayal y cuyos libros están aquí expendiéndose a un lado. Entonces, la tradición, eso es lo que estamos haciendo aquí ahora todos nosotros, la tradición no consiste en adorar las cenizas de los muertos, sino en transmitir su fuego, en transmitir el fuego, que no otra cosa fue lo que nos compendió hace 2 días Jaime Siles. Hay muchas maneras de decir algo en prosa, pero en poesía solo hay una. La poesía es un decir irrevocable. Sirva esto entonces para recordar a nuestro amigo, al poeta, traductor, crítico y editor Andrés Sánchez Robaina, fallecido súbitamente hace apenas unos meses. Y les leo entonces, para concluir esta intervención, El viento de la tarde. Empezó por alzarse del asfalto sin ruido. O llegó de oscilantes ramas, de un verde puro, del ramaje celeste, hecho ya soplo que fluye y nos envuelve igual que un humo. En medio de esta tarde, el viento gira por los caminos vastos del sueño de lo uno. Sobre la luz, sediento, bajo el cielo, arrastra una cadena como un círculo. El viento de esta tarde viene y va de las laderas al asfalto oscuro, del bosque hasta las cúpulas blanquísimas de las iglesias junto al mar. En su círculo toma ramas y arenas, oleajes y cuerpos, toma el rostro de los mundos, mira el viento en el viento al despertar, mira el cuerpo, el deseo, mira el uno en lo uno. Muy bien, Aurelio. Andrés Sánchez Robaina, siempre en el recuerdo. Emilio González Denis, como les decía, un narrador básicamente, pero también articulista y un hombre de la cultura. Allá en Las Palmas es un animador cultural, hace colaboraciones en la radio, en la prensa. Su opinión siempre cuenta. Mira, Emilio, te voy a decir una cosa. Di lo que quieras porque los conociste a los 3. Entonces, tuya la palabra. Venga, a ver qué. Bueno, qué si decir. hay una palabra que defina a los 3 es generosidad. Yo no fui alumno de ninguno de los 3 por cuestiones obvias de edad, pero aprendí de los 3 mucho. De Luis Alemany, sobre todo en los años 80, cuando yo era un novatillo y había publicado una novela pequeñita, me invitaba a semanas, historias que se montaban alrededor del Ateneo de La Laguna, y me invitaba siempre, me pagaba el billete de avión, bueno, lo pagaría alguien, y pasaba por ahí algunas noches, y yo a él lo veía como, en fin, era Luis Alemany, el autor de Los puercos de Circe, para mí era como Padre Dios. Pero él no ejercía de Padre Dios, fue muy generoso conmigo y siempre que, yo como dije antes en la anterior mesa, soy un gran intruso, siempre me meto donde no me llaman y entonces me meto en proyectos de distinta índole. En todos los proyectos en los que pedí colaboración de Andrés la tuve, pero muy generosa. Por ejemplo, en la creación de la Biblioteca Infantil Canaria, él y Yolanda fueron 2 puntos de apoyo tremendos porque yo quería que esa colección tuviera el apoyo de las universidades. Y bueno, quería que, en fin, el respaldo, y lo tuve. Ellos trabajaron conmigo. De Yolanda aprendí, bueno, cada vez que hablaba con ella era como una clase magistral para mí solo. Entonces, y me enseñó un Galdós que yo no conocía, porque yo estaba empeñado en que Galdós era realista. Y claro, y un día me trajo El Caballero Encantado, hace un montón de años, una novela que se llama El Caballero Encantado, y dice, hombre, realista, pero menos. O sea que también, y entonces me di cuenta que había otro Galdós. Bueno, de Galdós te podía ya haber contado todo. Y bueno, y con Andrés,
tuve una relación bastante lejana. Yo recuerdo que cuando quería entrar en ese proyecto, alguien me dice, hombre, alguien que indiscutible para que respalde ese proyecto de la Universidad de La Laguna, porque ya en Las Palmas tenía a Yolanda Arencibia. Andrés Sánchez Robaina. Yo no lo conocía de nada. Bueno, lo conocía de leerlo, pero no quiero decir personalmente. Me hago con el teléfono de él y lo llamo a su casa por la noche. ¿Quién es? Soy fulano. Ah, sí, sí, ya sé quién eres. Bueno, le cuento, dice, cuando quieras. Vamos, una cosa, pero digo, de una generosidad enorme. Y claro, la aportación de todos, de los tres, a la cultura en Canarias y fuera de Canarias, por ejemplo, en el caso de Sánchez Robaina y en el caso de Yolanda también, por el tema de que Galdós Canarias se le queda pequeña, bueno, ya se le quedó pequeña antes de irse, pues bueno, siempre fueron referentes en cualquier caso. Y ya digo, la relación que yo tuve con ellos siempre fue de absoluta generosidad hacia mí, porque por suerte tuve que yo siempre que tenía que hablar con ellos o les pedía algo, no era para mí, sino era para un proyecto que tenía que ver con la literatura, pero no mía, sino literatura. Y bueno, ellos en eso se entregaban. Joan Tarrida, hemos visto, hemos dado una visión de Andrés, la de Aurelio Mayor. Me imagino que tú no conociste ni a Luis Alemán ni a Yolanda. ¿Qué nos puedes decir de Andrés Sánchez Robaina, grandísimo poeta que trascendía en todos los sentidos, porque tenía una proyección internacional? Era un poeta muy reconocido, no ya fuera de Canarias, sino fuera de España, de un prestigio enorme y de una gran humildad, porque él estuvo aquí en el festival en un par de ocasiones y era impresionante. Yo lo veía, porque él lo conocía desde hace muchísimos años, y yo decía, con la importancia de esta figura, y está aquí como uno más, era algo asombroso, un ejemplo a seguir en ese sentido y en otros tantos. Joan. Bueno, muchas gracias. La mayoría de los que estáis aquí sois muy jóvenes, entonces quizá aún no habéis experimentado esto, pero lo vais a ver a lo largo de vuestra vida, la suerte que representa tener gente que es un referente para ti. Yo tuve la gran suerte de que yo entré a trabajar en una editorial cuando tenía 18 años y uno de los primeros libros que me tocó trabajar era el primer libro de Andrés Sánchez Robaina, que era un libro que se llama Clima. Entonces, imaginaros, yo tenía 18 años, Andrés Sánchez Robaina en ese momento debía tener 26 o 27, por tanto éramos los dos muy jóvenes. Y a partir de ahí se forjó una amistad que duró hasta prácticamente el final de su vida. Yo tuve la oportunidad de hablar con él una semana antes de que muriera de repente y estuvimos hablando también de proyectos futuros y de trabajos que teníamos que hacer. Y un año antes de morir, pues publicamos también su último libro, el que ha sido su último libro publicado en vida. Con lo cual, digamos, mi vida de editor, imaginaros, pues desde los 18 años hasta ahora, ha estado siempre en relación con Andrés Sánchez Robaina. Andrés Sánchez Robaina es una persona que consiguió lo que a todos nos gustaría, que es dedicar su vida a aquello que él creía que valía la pena y para él era lo más importante, que era, digamos, la parte creativa, la creación del ser humano. El ser humano como creador, él era alguien que escribía, él era alguien que traducía, él era alguien, como también ha dicho Aurelio, que editaba, era alguien que se preocupó tanto para hacer su propia obra como para dar a conocer la obra de los demás. Él fundó revistas
puso en marcha, por ejemplo, algo tan importante como el taller de traducción literaria de La Laguna, y fue alguien siempre, y ahora lo mencionabas, con una dimensión internacional. Él ha sido uno de los poetas, o es uno de los poetas en lengua española más traducidos a otras lenguas, y alguien que estuvo siempre muy presente sus orígenes insulares. Su obra está llena de insularidad. Él ha hecho todo por dar a conocer artistas de Canarias, por ejemplo, el pintor Jorge Oramas, y muchas iniciativas que estaban siempre enraizadas en las Canarias. Por tanto, es alguien que a partir de lo propio consiguió una, digamos, dimensión universal. Y eso yo creo que es, además, alguien, como también se ha dicho, de una gran generosidad y que tenía una capacidad de trabajo, como yo he visto pocas veces, y con un rigor innegociable. Trabajo y rigor, eso era también clave en la obra de Andrés Sánchez Robaina, por lo tanto, como os podéis imaginar, lo echamos mucho de menos. Sí, y muy generoso. Juancho es el factotum, es el padre de todo, no lo digo por la edad, sino porque él se ha echado a la espalda todo este festival, este tinglado, lo dirige Nicolás Melini, pero aquí está él, yo digo, está ya como el cholo, Simeone, el comandante en jefe. Me gusta, él conoce a todo el mundo. ¿Cómo no va a conocer a Andrés, a Luis Alemany y a Yolanda? Me gustaría que dieras tu visión, tu semblanza. Seguro que... Todo esto son mentiras, todos son exageraciones de amigos, exageraciones del cariño, exageraciones de la generosidad, exageraciones. Estos tres tipos de los que están hablando eran tres viciosos. Eran viciosos, no supersticiosos, superviciosos. Tenían dos grandes defectos. Coño, vamos a decir la verdad. No, estamos aquí, estoy pasando un mal rato, porque ustedes se tienen que levantar, y este acto está mal organizado. Tenía que haberse, usted tiene que levantarse dentro de unos minutos. Este acto está organizado para los muchachos y no tenemos nada más que unos minutos para hablar. Y no podemos hablar de estos héroes que son maravillosos y que son unos viciosos terribles. Tenían fundamentalmente dos vicios, tenían más, pero grandes vicios. Tenían dos vicios que no son tan comunes como ustedes se crean, y menos en el mundo de hoy. Pensar, se pasaban el día pensando, y leer. Oigan, esto es para los jóvenes, porque yo voy a hablar para ustedes durante este tiempo, y después cuando se vayan voy a hablar para los mayores. Pensar, ustedes tienen que emprender la aventura de pensar y emprender la aventura de leer. Y leer y pensar es la mayor libertad que puede tener un ser humano. Estos desgraciados, a los que yo no considero muertos, porque los héroes no mueren, y estos eran tres héroes, pensaron, eran profesores que enseñaron a pensar. Ricardo, por ahí hay que ir, profesores de los alumnos, por ahí hay que ir, hay que enseñarlos a pensar en la adolescencia, en lo que están ustedes, y a meterles la inyección de la lectura, que es lo más divertido del mundo, es el vicio más divertido del mundo. ¿Saben ustedes por qué Luis Alemany, el gran Luis Alemany, no fue un genio? ¿Alguno me puede decir por qué un gran escritor como Luis Alemany no llegó a ser un genio? Porque nunca salió de la botella. ¿No han entendido el chiste? Es un tipo que se entregó a un vicio más, el alcohol, y ahí se quedó. Cuidado con el alcohol. ¿Saben por qué? Porque es muy bueno. Porque es muy bueno. Y además tiene muy mala prensa. Ahí se quedó el gran Luis Alemany, que para mí es innombrable. Yo no voy a contar mi relación con él, porque entonces también estoy haciéndole unas confesiones peligrosas que no debo, de mis borracheras con Luis Alemany. Mis borracheras de conversación con mi alumno,
a Andrés Sánchez Robaina, a quien le enseñé los rudimentos del latín y el griego cuando tenía 15 y 16 años. Y mi amistad con la loca, que tenía un vicio terrible, que no era nada más que Galdós, Galdós, Galdós. No voy a hablar de héroes, pues los héroes los celebramos brindando. Solamente les voy a contar un cuentito corto para terminar, porque ustedes se tienen que ir. Luis Alemany publicó un libro, una novela única que se llamó que se tituló Los puercos de Circe. Bueno, Circe era una bruja que vivía en el norte de África, a lo mejor vivía en Sicilia, no sabemos exactamente dónde, pero vivía en el norte de África, y cuando se acaba una guerra mundial de la época de hace 30 siglos, el héroe vencedor, Ulises, camina de regreso, dice la leyenda fantástica de la Odisea, que camina y recorre el Mediterráneo para regresar a su tierra, como hacen todos los héroes, para ser recibido por su pueblo como triunfador. Y para en el lugar de Circe, que es una bruja guapa, que lo puede todo. Y Circe se enamora. Esto es muy interesante para ustedes los jóvenes. Esa mujer magnífica se enamora del triunfador de la guerra de Troya y lo quiere retener a toda costa, como hace la mujer inteligente cuando se enamoran de un tipo. Retenerlo con todas las artes del mundo, liquidar su voluntad, convencerlo, hipnotizarlo, como sea, para que se quede, pero no lo consigue. Y entonces, ¿qué hace? Mágicamente convierte a los compañeros que vienen, a los soldados que vienen de regreso con Ulises, los convierte en cochinos, que es lo que nosotros decimos en Canarias. Porque cerdo nosotros no lo utilizamos sino para despreciar. Cerdo es una palabra mayor para despreciar a la gente. Bueno, eso es lo que hace Luis Alemany con la novela. Yo no deseo, espero, ni quiero que ustedes lean la novela de Luis Alemany, los poemas de Sánchez Robaina, ni los libros de Galdós ahora. Primero tienen que aprender a leer y amar la lectura y divertirse con las historias que le cuenten los profesores sobre la lectura. Agarrar esa costumbre de libertad, de pensar, no dejen nunca de pensar y de leer, porque leer es pensar por sí mismo. De modo que no lean ni a Andrés Sánchez Robaina, ni a Luis Alemany, ni a Galdós de Yolanda Arencibia, hasta que tengan edad para eso. Ahora lo que tienen es que formarse y recordar que un viejo chocho o un chocho viejo, como yo, está contándoles a ustedes ahora y tratando de inyectarles que tienen que saber leer. Con que uno, como decía Jesucristo, ¿no? Como decía Jesucristo y Andrés y todo. Con que uno de los que esté oyéndome me haga caso por mi entusiasmo vital por la lectura y el pensamiento libre, con que uno lo haga de todos ustedes, yo estaré contento en la eternidad de lo que me queda por vivir. Muchas gracias. A ver, yo no sé, Ricardo, ya, bueno, es que no se van todos los chicos, ¿eh? No se van todos los chicos. Que tengan un feliz regreso. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo añado a lo que dice Juancho, lean a Andrés Sánchez Robaina, lean a Luis Alemany y lean a Yolanda Arencibia. Bueno, hasta luego. Seguimos. Tenemos un rato más. Entonces, ahora. A ver. Dos cosas. Alicia. Exacto. Vamos a darle ahora toda la voz. Nada. Bueno, ya que siguen algunos muchachos aquí, yo les quería decir, cuando algún futbolista canario, ¿no?, triunfa, llega a la selección, se convierte en un número 1 que representa a nuestro país, nos sentimos tremendamente orgullosos.
cuando un cantante de reggaetón como Quevedo, ¿verdad?, lanza una canción y se convierte también en un crack de la música internacional, nos sentimos orgullosos. Quiero decirles que estas tres personas, estos tres héroes, como dice Juancho, en otro ámbito, en el ámbito de la cultura, también son tres extraordinarios seres humanos que nos hacen sentirnos orgullosos como comunidad. Yolanda, porque nos enseñó, no solo a los canarios, nos enseñó a los españoles, nos enseñó a los lectores de habla hispana que Galdós es un extraordinario escritor del siglo XIX y además construyó esa magnífica biografía por la que recibió uno de los premios más prestigiosos de este país. Andrés Sánchez Robaina era este hombre que cuando éramos muy jovencitos nos hizo ver horizontes más allá de las islas y de repente nos enseñaba que existían personas como Paul Valéry o William Wordsworth, no sé, poetas, escritores de los que no habíamos oído hablar nunca, y todo lo que dijera, todo lo que salía de la boca de Andrés Sánchez Robaina para nosotros eran referentes increíbles y sabíamos que algo bueno tenían que tener esas personas. Sembró mucho en muchas generaciones de las Islas Canarias, Andrés, y además se convirtió, como dice Anelio, como decían aquí también nuestros compañeros de mesa, en uno de los grandes referentes de la cultura insular. Era maravilloso estar en México y decir, o te preguntaran, ¿y tú de dónde eres? Yo de Canarias. Ah, sí, nosotros conocemos a un escritor canario, además académico, que se llama Andrés Sánchez Robaina, en un montón de ocasiones. Y uno decía, qué maravilla, ¿no?, llegarte a México o llegar a cualquier otro país y que te hablen de Andrés Sánchez Robaina como uno de los grandes de nuestra cultura. Y bueno, y efectivamente Luis Alemany, que fue el gran escritor, el gran novelista de los años 70, pues bueno, no siguió adelante porque tenía ese otro vicio, como dice Juancho, ¿no? Y la bohemia no le permitió hacer otras cosas más. Pero esa novela, madre mía, cuando uno leyó por primera vez Los puercos de Circe, después de haber leído, por ejemplo, Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, ¿no? Uno leyó Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, un escritor español, y la cabeza se te volvía del revés, ¿no? Porque era una novela tremendamente creativa en la que jugaba con los tiempos, con los narradores, con el espacio, hacía una cosa tremendamente interesante, novedosa, original, divertida. Y luego encuentras a un escritor canario que hizo lo mismo, tomando como espacio pues nuestras islas, ¿no? Concretamente la vida de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y decir, madre mía, este escritor canario está a la altura de aquellas cosas que uno leyó y que consideraba tremendamente grandes. Bueno, creo que los tres son grandes referentes de nuestra cultura, gente de la que sentirse orgullosa, personas, creadores, investigadores, académicos, que nos han enseñado mucho sobre nosotros mismos y mucho sobre lo que había más allá del horizonte de las islas. Quiero decirles que este año que estamos celebrando el Día de las Letras Canarias dedicado a Alonso Quesada, y probablemente algún ejercicio habrán tenido que hacer sobre él, dos de las primeras personas que pusieron en valor a este maravilloso escritor fueron precisamente Yolanda Arencibia y Andrés Sánchez Robaina. Nunca habíamos oído hablar de Alonso Quesada y de repente en una tarde, en una cafetería de cerquita de la Universidad de La Laguna, Andrés Sánchez Robaina empezó a hablarnos de este escritor y a decirnos las excelencias y las maravillas, ¿no? Así que han sido tres personas extraordinarias porque nos han enseñado no solamente mucho sobre lo que había en el planeta y el universo, sino también sobre lo bueno y lo valioso que hay en nuestra cultura. Me voy a extralimitar, aprovechando un poco lo que acaba de decir Alicia, todo lo que acaba de decir. Hace años yo estuve embarcado en una aventura loca y maravillosa, que fue la creación y sobre todo el mantenimiento de una
revista de arte y literatura que se llamaba La Fábrica Miscelánea de Arte y Literatura. Y en esa aventura que duró 10 años, intensísimos años, llegamos a sacar algún libro, publicábamos algún libro. Por ejemplo, del Salópez publicamos un poemario que se llamaba Tránsito, y de Luis Alemany un libro de cuentos que se llama Beneficio de Inventario. Bien, cuando ese libro cayó en las manos de José Saramago, que saben ustedes que era, esto es para los chicos, saben ustedes, un grandísimo escritor portugués, premio Nobel de literatura, ¿eh? Cuando cayó en las manos de Saramago, me llama a casa José Saramago y me dice: ¿cómo es posible que yo no haya descubierto antes a este autor? Le dije: ¿te gusta? Dice: ¿cómo que sí me gusta? Quiero conocerlo. Y entonces llamé. Luis Alemany no tenía teléfono, diría incluso casi que no tenía casa. Él vivía prestado en la casa de la madre. Pero él hacía un recorrido por una serie de bares de Santa Cruz de la Palma y siempre recalaba en el bar del Hotel Mensei. Y llamo al Hotel Mensei: por favor, páseme con el bar. Coge el teléfono del camarero: vamos a ver, llamo desde La Palma, me llamo Anelio, soy amigo de Luis Alemany, quiero darle un mensaje muy importante. Y como si fuera en una oficina, me dice: él viene llegando aquí sobre las 7. Dígale por favor cuando llegue que me llame. Y entonces Luis Alemany llega, me llama y dice: ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que Saramago te ha leído, que le ha encantado y que te quiere conocer. Dice que cómo es posible. Y dice Luis Alemany: ¿y ahora qué hago yo? Le digo: pues irte a Lanzarote, porque Saramago vivía en Lanzarote. ¿Te vas a Lanzarote? Dice: ¿cómo? Le digo: pues tú no conoces a nadie del gobierno de Canarias que te lleva a Lanzarote a dar una charla, porque él no manejaba cash como para ir al aeropuerto y deme un billete para Lanzarote. Y entonces habló con alguien del gobierno de Canarias, lo mandan a dar, era el pretexto, ¿no? En una conferencia, se va allá y estuvo un día entero con Saramago. Un día entero con un escritor tan afamado, tan importante como Saramago. Un día entero hablando un día entero y 2 botellas de whisky. Seguramente. Y eso siempre lo cuento, ¿no? Para que vean cómo nosotros mismos muchas veces, porque lo tenemos al lado, no somos yo sí era consciente, pero con el corazón en la mano. Yo nunca pensé que Saramago me fuera a llamar entusiasmado y me dijera: quiero conocer a este hombre, como sea. Y bueno, es una anécdota para que ustedes vean. Estamos rodeados, como dice Juancho, de héroes, y como muy bien ha explicado Alicia, de personas que son referentes magníficos. Y olvídense los prejuicios, porque Luis Alemany iba a lo mejor por la calle con una melena por aquí, ya por último iba como Valle Inclán y una barba, y caminaba así. Y claro, si nos guiamos por las apariencias, pues a lo mejor decimos: bueno, ¿a dónde va este? Casi nada. Igual lo mismo le pasaba en su tiempo a Valle Inclán, ¿no? Que mucha gente lo veía como un chiflado que iba a las tabernas y hasta se fajaba y todo. Bueno, entonces, perdónenme, me he extralimitado, me he pasado de mis funciones, pero creía que era pertinente contar esta historia, ¿no? Entonces vamos a irnos deslizando con fluidez, con naturalidad hacia el final del acto. Vamos a seguir hablando y dando pinceladas, pues esto no deja de ser sino un retrato de grupo. Y me parece bien que sea así, que estén los tres en la misma imagen. Entonces, Aurelio, tú lo que tú quieras. Quería comentar algo. Hace un momento, cuando les hablaba de la República Mundial de las Letras, esta República Mundial de las Letras es una empresa cosmopolita. Eso quiere decir que no hay ni provincianismos ni nacionalismos. Y por lo tanto nos une a todos la lengua. La verdadera patria del escritor es su lengua. Y esto Andrés lo tenía muy claro. Este es uno de los aspectos que quiero sobre todo destacar, esta continuidad de toda la lengua. Y justamente esa es una de las pilastras
que sostienen este festival. Que hay una comunidad de lectores y una comunidad de escritores que están en Argentina, en México, en otros muchos países de América Latina, o en España o en otros sitios, pero que también se expresan en castellano o en español y que forman una comunidad. Y esta continuidad es justamente lo que sostiene, como digo, este festival de Juan José Armas Marcelo y Nicolás Melini. Y vaya si la obra de Andrés Sánchez Robaina los tendió estos puentes con América Hispana desde muy pronto, porque el poder irradiador de Octavio Paz fue lo que nos reunió. Yo trabajé muchos años con Octavio Paz y él fue quien me presentó a Andrés Sánchez Robaina. Y desde entonces, como les decía, Andrés y yo discrepamos y confluimos hasta el final. De hecho, nos comunicamos apenas, como decía Joan Tarrida hace unos minutos, unos cuantos días antes de su súbito fallecimiento. Pero esta continuidad, quizá esta continuidad de la lengua, esta unión de toda la lengua, quizá tuvo su punto más importante o quizá su punto más sólido, porque fue una empresa colectiva en algo en lo que Joan tuvo mucho que ver. Y se trata de una antología que colectivamente hicieron Andrés Sánchez Robaina, Eduardo Milán, José Ángel Valente y Blanca Varela, que se llamó Las Ínsulas Extrañas y que se publicó hace unos 20 y tantos años. Lo comento porque la idea inicial fue justamente de Eduardo Milán y conmigo fuimos los instigadores del proyecto desde la revista Vuelta. Pero como no se pudo realizar, pasamos el testigo, no las cenizas, sino el fuego, justamente a Nicanor Vélez, a Hans Meinke, y Joan Tarrida finalmente pudo materializar esta antología. ¿Por qué es importante esta antología? Porque da continuidad a un proyecto muy antiguo que viene desde Menéndez Pelayo, y no voy a citar tantos nombres, pero que tiene un antecedente inmediato, que es la antología de Laurel. Y es una antología de todos los poetas de la lengua española. No están todos los poetas, sino que son todos, es una antología en la que confluyen poetas de Argentina, de México, de Nicaragua, incluso de Israel, en la que confluyen muchísimos escritores y poetas, los más importantes entonces, de una nómina de 100 y tantos, si no me falla la memoria, con el que finalmente puede uno allegarse y tener una idea de cuál es el ámbito de la lengua y lo que puede hacerse con la poesía en el ámbito de la lengua. Bueno, ya que estábamos hablando de Sánchez Robaina, de Luis Alemany, creo que, parece que escribió una novela, el libro que dice él, y desapareció. No. El trabajo de Luis Alemany yo me lo encontraba muchas veces en Las Palmas porque él trabajaba también en la escuela de actores. Él aportó muchísimo a la base del teatro en Canarias. Él era un gran investigador del teatro y un gran autor de teatro en la interpretación y en aquellos principios del neocine de los años 80 fue una pieza fundamental, junto con los hermanos Ríos, con Cirilo Leal, esta gente que está parece que son de no se sabe dónde, pero por ejemplo yo reivindico la figura de Cirilo Leal como uno de los pilares de que siga habiendo teatro en Canarias, no solo escritura teatral, que hay poca, pero que va habiendo un poquito más, y espero que haya más, sino de que haya actividad teatral, porque no es tan sencillo. Pues Luis Alemany hizo una enorme aportación en ese punto, y creo que tendríamos que valorársela. No solo es puerco decirse, ¿no? Más cosas. No, y además un gran articulista. Bueno, sí, claro. Había artículos. A mí me contaba mi sobrino José Amaro, que trabajó unos años en el Diario de Avisos. Si yo recuerdo una imagen novelesca, ¿no? Él llegaba a Luis Alemany, se sentaba en una máquina de escribir de la redacción, en un rato hacía su artículo, lo entregaba y eran magníficos artículos. Y fue actor. Yo recuerdo ver en Cine Canario en los años 80 en una película, un cortometraje, a Luis de actor. Sí, no, y Luis como actor. Bueno, de él se podría decir un poco lo que se ha dicho de algunos borrachos ilustres, como Edgar Allan Poe, por ejemplo, que lo hacían todo muy bien, menos beber, bebían fatal. Y eso, en cierto modo, los destruyó.
pero bueno. No, todos yo nos creo que bebía bien. A todos nos destruye algo, porque al final de nosotros solo va a quedar eso, la memoria. Sí. Disculpa, antes de que siga hablando del teatro y Luis Alemany, ¿te acuerdas, Anelio, las clases que nos daba? Sí, cómo no. Él nos daba clase del Siglo de Oro, pero él dijo, yo les voy a dar clase de lo que a mí me da la gana. O sea, del teatro del Siglo de Oro, punto. No vimos otra cosa. Ahora, madre mía. Magnífico. No, o sea, tú soltabas el bolígrafo y te dedicabas a escuchar. Porque él llegaba y decía, vamos a ver esta obra de Lope de Vega, pero no vamos a ver la obra como se ve siempre, los actores principales, esto y lo otro, los personajes principales, no. Desde el punto de vista del criado, o sea, del que menos papel supuestamente pintaba en la obra. Y empezabas a ver una obra absolutamente diferente de la que nadie te había hablado nunca. Eso es hacer pensar a un estudiante. Nos dejaba locos. Era un profesor. Luego era un maestro del humor. Es decir, no conozco a nadie que supiera. Él tenía catalogados 6.000 chistes, porque estaba haciendo. Sí, tenía estaba haciendo una tesis doctoral, y cuando yo venía a Tenerife, él iba con su libreta. A ver, ¿de qué quiere? Chistes de suegra, chistes de borrachos, chistes de no sé qué. Hoy a lo mejor algunos chistes serían políticamente no correctos. Eran los mejores, esos son los mejores. Eran los mejores. Pero los tenía porque él estaba trabajando ese tema, que no sé si al final llegó a ser la tesis, y además era un especialista en Jardí Alponcela, porque le encantaba el humor y el teatro, las dos cosas juntas. Y bueno, y el whisky. Estos tres gigantes, no, pero vamos a contar secretos, que es lo que nos, maldades, como decía Octavio Paz, déjese de diplomacias, vamos a contar maldades, que es lo que nos mantiene vivos. Bueno, que esa es la verdad. Estamos hablando de tres gigantes en unas islas chiquititas en donde no hay lectores. Y estos tipos, sobre todo Andrés, tenían en común, extraño, tenían en común Andrés y Luis, tenían en común que lo habían leído todo, absolutamente todo. Andrés, además, no solo leído, interpretado. Andrés había leído toda la poesía del mundo, es uno de los escritores, de los profesores y escritores que yo más he admirado. Y me molesta mucho lo que le molestaba a Andrés, la manía provinciana de limitar la literatura, el ejercicio de la escritura literaria a la geografía de origen. Sí. Él oía hablar de literatura canaria y decía, no quiero saber nada. Con su mejor amigo y su mejor profesor se pelearon, porque Eugenio Padorno, porque se pelearon hasta la muerte, porque Eugenio mantenía la tesis de la literatura canaria diferencial del resto de no se sabe qué. Era un tipo que no quería frontera en absoluto de la literatura. Tú lo has dicho, te tengo que dar un beso en la frente al final del acto porque tú lo has marcado. Andrés Sánchez Robaina era así, riguroso. Grande, largo, exigente en el criterio literario, en el criterio vital. Tenía sus defectos, coño, un ser humano como otro cualquiera, pero tendía obligatoriamente a la excelencia. Tendía absolutamente a la excelencia. Aquí estuvo y en 10 minutos dialécticamente rompió toda la hipótesis de la literatura canaria como una literatura diferente, no se sabe en qué mundo de la lengua, que es una administración política más que literaria y más que lingüística y más que académica. Yo he llegado a la conclusión de que Luis Alemany tenía razón. La gente decía que Luis Alemany bebía mucho. No. Él decía que era la botella, él se metía dentro de la botella y que la botella se lo bebía él. Y en realidad era así, tenía 1000 chistes. Hizo unos textos olvidados, porque el tipo en realidad
El tipo en realidad era un tímido enfermizo. El tipo hizo un homenaje a Faulkner, que para él Faulkner era el amigo Willy, era una maravilla porque te irritaba. Por ejemplo, se llamaba de Guillermo Cabrera Infante, decía Guillermito. Si hablaba de Julio Cortázar, decía Julito. Todo dando clase, porque, digámoslo en serio, era el mejor de todos nosotros. Era el mejor de todos nosotros. Era, con distancia, el mejor de todos nosotros. El homenaje que le hizo a William Faulkner, y con eso acabó, era genial. Decía que William Faulkner era tan borracho que el origen del nombre de Yonna Pataufa había sido un error de borrachera. Que Faulkner escribía a máquina, a mano muy borrosamente, y después él trataba de escribir a máquina lo mismo que la secretaria tenía que escribir al día siguiente. Este es el cuento del homenaje a Faulkner. Lo mismo que la secretaria tenía que traducir del borracho de la noche, del trabajo del borracho de la noche, nada menos que William Faulkner. Y que el nombre de Yonna Pataufa era resultado de un error de principio. Yonna Pataufa es el condado donde como saben los escritores, donde se celebran todas las novelas de William Faulkner, desde Santuario, Absalón, hasta la que ustedes quieran, hasta el ruido y la furia. ¿Saben ustedes cómo se inventó el nombre de Yonna Pataufa? Según Luis Alemán, en una borrachera terrible de William Faulkner, una noche en éxtasis. Se cansó tanto de beber y de escribir que la cabeza le cayó sobre la máquina de escribir. Y entonces, por obra de magia, de la magia del alcohol y de la magia de la escritura literaria, las teclas sobre las cabezas, las teclas de la máquina sobre las que cayó la cabeza de Faulkner borracho, cansado, definitivamente marcaron Yonna Pataufa. Pero solamente en el escrito tenía una Y y un punto. O sea, en la máquina salió el cansancio Yonna Pataufa, que no se sabe lo que es, imagínense el nombre, pero en el escrito previo había una Y punto. La secretaria llega al día siguiente, ve Y punto y mira el texto escrito a máquina y sale esa especie de, no se sabe si acróstico, si anagrama, si invento, que se llama Yonna Pataufa, que lo hace la cabeza del borracho que trae las teclas sobre las teclas de la máquina de escribir. Eso es pura imaginación de un borracho, una traslación de Luis Alemania en Santa Cruz de Tenerife con William Faulkner en Yonna Pataufa, en el sur profundo de los Estados Unidos. Una maravilla. Joan, vamos a cerrar el acto porque... Para cerrar y retomando lo que decía Aurelio y dando la otra cara de la misma moneda, porque Aurelio ha destacado muy bien la relación que siempre estableció Andrés Sánchez Robaina con todos los poetas de la lengua castellana. La otra cara sería su labor de traductor. O sea, él estuvo siempre muy interesado también en traer a la lengua española los poetas que él creía que había que leer en castellano o que él creía que había que dar a conocer de una forma más profunda. William Wordsworth, Wallace Stevens del inglés, Paul Valéry sobre todo del francés. Él fue muy amigo también de grandes poetas franceses como Yves Bonnefoy y tantos otros. Tradujo también del catalán, Joan Brossa y otros escritores. Tradujo también, incluso en colaboración, porque él no conocía todas las lenguas, pero él tradujo del japonés
tradujo del esloveno, por ejemplo, o sea, hasta qué punto él estaba preocupado también para dar a conocer las lenguas más minoritarias, como en este caso el esloveno, y sobre todo la gran labor que hizo con el taller de traducción literaria de La Laguna que ya hemos mencionado antes, y de donde han salido grandes traducciones también de Seferis, como el poeta griego, también premio Nobel, como tantas otras. Es decir, yo creo que esto también es una labor importantísima por parte de escritores y poetas, la labor de traducción. Imaginaros las lenguas de los que somos capaces de leer los que estamos aquí y las lenguas que quisiéramos leer o que queremos leer. Sin los traductores no habría literatura más allá de los ámbitos de cada uno. Y a veces la figura del traductor es una figura poco valorada. Pero si os pensáis bien, la gran mayoría de los libros que leemos todos nosotros son a través de alguien que ha hecho esa traducción. Por lo tanto, yo también quisiera, en este caso, destacar y recordar la gran labor que Andrés Sánchez Robaina hizo como traductor. Me está apuntando, este señor se llama Federico J. Silva, poeta y profesor, y ha venido a participar en el festival. Y dice, Anelio, aprovecha, ya es una mención del Día de las Escritoras Canarias, y que haga una mención especial de Alicia, que ha sido designada como ven, tengo unos amigos maravillosos y soy obediente, porque todo lo que me piden yo lo voy cumpliendo, como por ejemplo lo que acaba de pasar con Federico J. Silva. Y nos han dicho desde allá que vayamos acabando. Vamos a terminar. Yo les pido, como cierre, el mejor cierre posible para un acto de esta índole, un aplauso cariñosísimo, 2 aplausos. Uno para nuestros invitados de hoy, Alicia, Aurelio, Emilio, Juancho y Joan. Y otro el final ya para esos 3 héroes de los que hemos estado hablando, tan generosos. Gracias. Y nos vemos dentro de un rato en otro acto. Venga. Viva Canarias libre de impuestos. El continente del porvenir. Viva los puertos francos.